Sí, para que no grabe. para que no grabe. Ajá. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, padre. buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Ya veo porque me contestaron. Sí, señor. Qué bueno. Sí, padre. Esperamos 2 minutos. Hoy damos inicio ya a las clases del día de hoy. Bueno, si quieres, esperemos, déjenme mandar un mensaje por el grupo para avisarles que ya estamos listos. Seguro que sí. Bueno, vamos a empezar a esperar, pues. Recordatorio. No, Bueno, esperamos 5 minutos exactamente y damos inicio a la clase. Profesor, gracias por habilitar el Zoom. La clase pasada fue imposible, estas cosas de la tecnología. Creo que es mucho mejor, ¿no? Creo que estamos así como más amigables. Sí, señor. Sí, totalmente. La universidad se pone a crear cosas que después se ve que las aulas virtuales no están todavía en su mejor, digamos, situación por lo pesado que es y por el pésimo internet que tenemos, pues, ¿no? pero lo que pasa es que Zoom tiene mucho más años, tiene mucho, les lleva delantera, ¿no? Tiene mucho más Claro. tiempo desarrollando y consume menos recursos, por eso para el internet. Claro, entonces, ¿por qué la universidad no se adecúa entonces a un instrumento tecnológico que se adecue un poco a la realidad venezolana? Es decir, porque se supone que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en este país, pues tenemos un internet de quinto mundo, pues definitivamente. O sea, uno se queda abismado cuando uno sale del territorio nacional y va a países, ni siquiera del primer mundo, sino países que están prácticamente, incluso hasta más pobres y más pequeños que Venezuela, con un desarrollo tecnológico, wow, que le ronca los motores a cualquiera, pues, ¿no? Bueno, yo misma, aquí, es una república bananera. Bueno, ahí mismo te das, bueno, no quise nombrar, pero bueno, con todo el respeto y el cariño que me merecen los Sí, sí, dominicanos y cualquier claro. país, es decir, pero además el país que tiene una reserva mundial, creo que la reserva mundial más importante y más grande del mundo de petróleo, es decir, wow, deberíamos tener como el internet más rápido y deberíamos tener una nave espacial que voláramos un poco en todo este proceso, digamos, de conexión. Bueno, yo creo que es bueno que ya empecemos, porque hay muchas clases, hay muchas cosas que tengo que decir. Las clases de todas maneras están siendo grabadas y de todas maneras cualquiera de ustedes las puede después, puede acceder por mi canal de YouTube, que además aprovecho, necesito llegar a 1000, porque al llegar a 1000 no tengo que picar la clase, sino que de alguna manera los videos que yo transmito podamos de alguna forma, así que agréguenme en mi canal de Pero YouTube, sí, o sea, nos Padre, suscribimos al canal, padre. Padre Gásperes Salerno. Pero de todas maneras, una vez que subimos la clase, inmediatamente la monto en el salón virtual, pues para que ustedes todo lo tengan y podamos darle seguimiento a todas estas cosas. Trataré, pues, en lo posible, trataré de no decir una mala palabra o de asumir determinadas conversaciones que queden registradas
per secula seculorum. En cursos pasados me ha pasado, imagínense ustedes, y algunos de mis alumnos me dicen, profesor, padre, no lo vaya a subir, hay que editarlo, ¿no? Y entonces, como algunos son ingenieros y manejan muy bien pues el tema de la informática, le digo, bueno, acomódalo, quítale lo que tú creas y consideres que no deba ser publicado. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, santificado sea Sea tu nombre, venga a venga a nosotros tu reino, hágase hágase tu en la voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de día, cada día. perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, también y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, hoy propiamente empezamos ya a hablar de la materia, de la eclesiología. Y para hablar de la eclesiología, les decía en la clase pasada, es importante conocer la historia de la iglesia, pero es mucho más importante aún que ustedes sepan distinguir esta materia con historia de la iglesia. Esta no es historia de la iglesia, pero toca la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el desarrollo del pensamiento sobre la iglesia, su concepción, su autocomprensión, adviene pues después de muchos siglos. La concepción eclesiológica que nosotros tenemos hoy en el siglo XXI, cuando hablamos, por ejemplo, de sinodalidad, pues no tiene nada que ver con la iglesia del siglo XII y mucho menos con la iglesia de los primeros siglos, aunque su espíritu a través del tiempo pues se mantiene, es decir, las verdades esenciales de la iglesia se mantienen a través del tiempo, definitivamente, pero van, gracias a la reflexión teológica, se van transformando y esa reflexión va permitiendo una concepción de iglesia que responda a los signos de los tiempos. Y eso es muy importante, es fundamental, pero no se puede hablar de una iglesia de sinodalidad si no se conocen las fuentes o las bases de esa iglesia de la cual todos y cada uno de nosotros formamos parte. Entonces, es importantísimo y es apasionante, sobre todo, conocer un poco todo el proceso evolutivo de la iglesia, cómo la iglesia a través del tiempo se ha ido robusteciendo y ha ido cogiendo cuerpo y gracias, pues en primer lugar, al testimonio, gracias a las dificultades. Fíjense que hay una frase que a mí me llama poderosamente la atención y es que el que hace, yo soy un amante de la historia. Bueno, el que me conoce sabe que ya desde los 19 años fundé en el seminario una cosa que se llama el CIEF, el Centro de Investigaciones de Historia Eclesiástica Venezolana. Pero les estoy hablando de un bojote de años, 35 años atrás. Y el CIEF publicaba un boletín que llegaba hasta la Universidad de Sofía en Japón, donde pues los grandes teólogos, historiadores de la iglesia, pues hacían sus disertaciones, sus investigaciones y allí salieron seguramente trabajos fascinantes, extraordinarios, que quedaron publicados y que merece la pena en algún momento pues revisarlos, leerlos. Ahí escribió Luis Ugalde, ahí escribió Baltasar Porras cuando era un obispo jovencito, tenía apenas 40 años. Allí está Ovidio Pérez Morales, está el profesor Fernández Jerez, que fue ministro de Educación, historiador y también director del Archivo Arzobispal de Caracas, y mucha gente de muchísimo talento que lograron escribir en ese boletín. Entonces, lo importante es que nosotros, por ejemplo, entendamos que la Iglesia ha tenido un proceso evolutivo sin perder su esencia y su visión en el mundo. Y eso es importante entenderlo. Los métodos cambian, el ardor cambia, las expresiones donde se comunica y se evangeliza cambian, pero la esencia misma se mantiene. Y eso es fundamental entenderlo. Por un lado, entonces cuando hablamos de eclesiología y su comprensión,
pues requiere definitivamente entender de qué estamos hablando. Y cuando empezamos a reflexionar, nosotros nos damos cuenta y a relacionar, nos damos cuenta que antiguamente hubo un pueblo que Dios escogió como parte de su heredad y que luego en el Nuevo Testamento ese pueblo, que llamamos el pueblo de Israel, constituido además por unas tribus, y esas tribus que se juntan para armar una llamada y cumplir una promesa, bueno, vamos a tener seguidamente con un Mesías, con el Mesías, con un profeta, con el profeta, pues el cumplimiento de esas promesas. Y que a partir de ese gran Mesías, esa institución ya dejará de ser simplemente un pueblo, sino que se constituye en iglesia. Y entonces hay que entender de alguna manera toda la etimología de la propia palabra eclesia, que además constituye un elemento fundamental. El pueblo de Israel es un pueblo que es parte de la heredad de Dios, es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios lo llamó para cumplir una promesa. Y esa promesa es su liberación, en primer lugar, de la esclavitud. Y fíjense toda la simbología representada en Egipto. Miren, el pueblo de Israel vivía muy bien en Egipto, no vivía nada mal. El pueblo de Israel tenía, imagínense, en medio de aquel desierto, en medio de aquella calamidad, de aquella inseguridad, de aquella vida tan feroz y tan terrible que le tocaron vivir a nuestros padres, el solo hecho de vivir en un imperio moderno como era Egipto, el solo hecho de vivir en un proceso, déjenme decirle que a veces pudiésemos decir que son estas nuevas condiciones de esclavitud de la modernidad, ¿no? Yo atribuyo un poco este proceso migratorio tremendo, duro, terrible que hemos vivido los venezolanos a través de estos últimos 7, 8 años, donde hemos visto con dolor, con tristeza, las condiciones de vejación, de discriminación que han tenido contra nosotros, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, los mexicanos, los dominicanos, tú, Teresita, que estás por allá, pues, ¿no? Y olvidarnos un poco de la actitud del venezolano frente a cuando les tocó de alguna manera recibir a los chilenos que se han portado, digamos, como pueblo, pues, ¿no? Es verdad, han habido manifestaciones de solidaridad, manifestaciones de cariño, de antirracismo, digamos, rechazo. Pero definitivamente toda esta xenofobia que ha existido ha sido muy cruel, muy dura, muy terrible, donde han pagado muy cara la vejación de esta gente que son nuestros hermanos. Entonces, cuando la situación vivida en Chile en los años 70, pues Venezuela acogió con cariño a los chilenos y los hizo parte de este pueblo. Pero automáticamente los colombianos mismos, huyendo de la guerrilla, la gozadera, Venezuela le abrió los brazos. Fíjense que nosotros tenemos hasta cerros y barrios donde son comunidades de absolutamente el porcentaje inmenso de colombianos. Es difícil encontrar dentro de nuestra familia algún pariente o algún amigo cercano que no tenga ascendencia, descendencia o parentesco con algún colombiano. Bueno, más de 5 millones. La población venezolana que tiene alguna vinculación directa o indirectamente con Colombia. De los ecuatorianos ni hablar, de los peruanos ni se diga, de los haitianos, que los recordamos mucho con cariño. Yo los recuerdo en mi infancia, por ser la mayoría eran heladeros. Los heladeros eran todos, muchos de ellos eran haitianos y bueno, los escuchábamos con la campanita y comprando el helado y atendiéndolos siempre con mucha educación y con mucho cariño.
Y yo soy fruto de un proceso migratorio anterior también. Mis padres son italianos, mi mamá y mi papá, pero además también este proceso migratorio creo que tiene como 5 siglos en mi familia, porque mis 2 apellidos son 2 ciudades de Italia, por tanto yo no soy criollito de Italia, digamos, desde el punto de vista consanguíneo, sino que mis padres, al tener apellidos de ciudades, eran marranos en el siglo XVI, XVII sus ancestros, porque eran judíos, y los judíos, si no querían caer en la Inquisición o desterrados de su población, tenían que asumir el cristianismo, tenían que ser bautizados y asumían el apellido de la ciudad de donde eran originarios. Entonces, imagínense, mis 2 apellidos son 2 ciudades de Italia. Por tanto, sea del lado de mi mamá y sea del lado de mi papá, pues vengo de una familia judía. Y eso a mí me hace sentirme inmensamente orgulloso, ¿no? Porque yo creo mucho, miren, yo soy católico, apostólico, romano, sacerdote, y me siento inmensamente feliz, pero además esta clase está grabada, pero yo soy universal, es decir, yo respeto, admiro y defiendo, pues de alguna forma, todas estas religiones monoteístas, históricas, que de alguna manera nos llevan a comunicar a Dios en la verdad, en la justicia y en la misericordia. No me interesan las religiones que se convierten, incluso dentro de las alas, dentro del propio cristianismo, que son obsesivas, compulsivas y que tienen mucho que ver con el clericalismo, que tienen que ver mucho con actitudes extremadamente fundamentalistas. Y déjenme decirle que dentro del cristianismo también tenemos posiciones erradas, tremendas, terribles, que hoy, gracias a Dios, la cabeza de esta institución, que es el Papa, en este caso el Papa Francisco, pues ha atacado de manera frontal. Una de esas cosas es el clericalismo, que ha hecho que realmente acaba de salir una investigación periodística, como salió hace unos cuantos años. Miren, una cosa atroz, terrible, de abusos. Nada más la Iglesia Católica en Francia, con los curas religiosos y religiosas, también monjas, hay monjas metidas en ese paquete, y laicos, es decir, bautizados, comprometidos, que participaban, con una cifra espantosa en los últimos 70 años. Es decir, 320,000 personas abusadas. Y hablan de abuso, no que yo le haya pegado 4 gritos a Blanca Vargas o yo haya ofendido a la señora Ángela, sino que son abusos a menores de edad. Entonces, una situación diabólica, espantosa, cruel, terrible. El Papa decía en el día de antes de ayer que sentía mucha vergüenza, es decir, una vergüenza. Y alguien sacó una cuenta y decía que cada día en estos 70 años se sacan los 320,000 abusados, eran 8 niños abusados diarios. O sea, cada día eran 8 los niños que se abusaban de ellos, solo en Francia. Y entonces uno dice, caramba, ¿por qué en la iglesia? Padre, Dígame. no, quería acotar algo con respecto a eso de Francia, porque ha habido desinformación al respecto. Los medios han hecho el boom con lo de la iglesia, pero mucha gente no sabe que esas no son cifras exactas, sino una proyección en base a una estadística de poco más de 21,000 personas. O sea, realmente no fue una investigación de caso por caso, sino que se hizo una encuesta, se recibieron unos emails y esa encuesta abarcó 21,000 personas, y eso, en base a ese número de la encuesta, hicieron una proyección por todos esos años. Es decir, no son casos reales. Es una encuesta, pero no solo eso, sino que los abusos por parte de la iglesia en Francia, según esta encuesta, representa solo... Ya va. ¿Quién habla? Emilio Acosta. Ajá, Emilio, ¿dónde te veo la cara? Es que no te veo. No tengo la cámara. Debes tenerla, hermano, para la próxima, porque me gusta mirar a las personas. Blanca sabe que soy súper exigente. José Francisco, Yarexis y Svier Muyayet. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Está bien, no haga, ese no es el tema de hoy. Entiendo lo que quieres decir y es correcto lo que estás diciendo, pero lo que sí no deja de ser correcto es que no podemos eximir esa responsabilidad. Es decir, no fueron los 320.000. Déjame decirte que hay un estudio que en esa comisión hay un gran amigo mío, para que sepan, que es el obispo auxiliar de Bogotá, Manuel Ali, que es el secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana y forma parte del Consejo Pontificio que creó Roma para tratar el tema de los abusos hacia menores. No importa si son, bueno, por supuesto que importan, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de 320.000 casos que hablar de 8.000 casos. Pero cualquiera de las situaciones que sea, suponte tú que el número es 3 ceros menos, o como ahora está de moda los 6, 8 ceros menos. Es lo que quiero decir es que en la iglesia hay muchos abusos. Hoy no quisiera hablar de los números y entiendo, Emilio, que el tema definitivamente se presta a conversaciones. Ese no es el punto. El punto es el tema de los abusos. ¿Por qué se producen abusos en la iglesia por parte de clérigos y por parte de laicos? Evidentemente, Emilio, como veo que tú eres una persona que lee sobre el tema y estás bien documentada, también tú sabes muy bien que dentro de la iglesia no es la institución donde se cometen mayor número de abusos. La Iglesia Católica no es el porcentaje, digamos, tan alarmante como pudiese ser en la Iglesia Protestante o más aún en las sectas. La cantidad de abusos que son cometidos en sectas cristianas o no cristianas son enormemente mucho más grandes. Tanto es así que representa el 1% de la situación de abusos en la iglesia frente al 14% frente a las iglesias protestantes. Pero evidentemente instituciones poderosas en las redes sociales y especialmente en los medios de comunicación norteamericanos, pues han hecho que la Iglesia Católica realmente siempre salga como a relucir. Ha sido este tema bien complejo, bien difícil. A la Iglesia americana le costó hace 20 años más de 5.000 millones de dólares en demandas penales contra abusos cometidos a menores de edad que hoy tienen 40, 50 y 60 años. Pero ese no es el punto. El punto en el que yo me quiero centrar, porque no es motivo de la materia. La materia es eclesiología. Regreso un poco al tema inicial. El tema inicial se basa un poco en el clericalismo. Entonces, una iglesia clerical es una iglesia propensa al abuso. ¿Por qué? Porque el ministro, bien sea sacerdote, religioso o religiosa, pues tiene una cierta autoridad y se siente que él puede determinar y decidir el destino de una comunidad de fe. Y eso es grave, es muy grave. Adviene siempre elementos terribles, por ejemplo, la falta de participación del laicado en las tomas de decisiones, su desinterés y su poca formación generan estos espacios de abuso de parte de algunas personas dentro de la propia iglesia. Y fíjense que el Papa en eso ha querido ser como incisivo. Tuvimos recientemente, hace poco más de 10 años, pues un caso que escandalizó a la humanidad entera, que son los padres legionarios de Cristo, con el padre Maciel, que ustedes perfectamente conocieron, y que le tocó a esa congregación religiosa pues redimensionar un poco su propia espiritualidad y direccionar un poco el destino de la misión a la cual habrían sido llamados en el mundo. Y bueno, lograron una purga interesante, un análisis profundo y la comunidad, pues de alguna manera revitalizó sus principios medulares por la cual habrían sido, digamos, fundados. Pero eso, miren, en las comunidades religiosas femeninas todavía siempre generalmente pagamos los hombres, ¿no?
porque de alguna manera, bueno, estamos como más expuestos, pero las comunidades religiosas femeninas también tienen problemas graves y complejos que tienen que irse modernizando a través del tiempo y que tienen que responder a los signos de los tiempos. Hoy en día, una comunidad anclada solamente en el pasado y en actitudes y en normas que sean totalmente anticuadas y que no tienen nada que ver con los desafíos que la iglesia está teniendo, bueno, definitivamente una iglesia no formada, una iglesia que no está enculturada, una iglesia que no participa de la transformación y de esa experiencia de conversión permanente a la cual está llamada, pues una iglesia obsoleta, una iglesia que no está actuando según el Espíritu, sino mezquinamente gracias a los intereses o cualidades o defectos de sus miembros. Pero la iglesia es algo más que eso. Entonces, el elemento que yo creo que hay que considerar es que la iglesia surge y viene de un gran proyecto de salvación y que a través del tiempo, de muchos siglos, la iglesia se va gestando hasta ser prolongación del cuerpo de Cristo. No es que antes no lo había sido, pero es que el hombre va caminando y se va dando cuenta, gracias a la revelación, cuál es su misión en el mundo. Y fíjense que de ser parte de un pueblo, parte de la heredad de un pueblo, del pueblo de Israel, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y ustedes vivirán en la libertad. Y fíjate que cuando llama a la liberación del pueblo de Israel por parte de los egipcios, este pueblo empieza un proceso purgatorio, un proceso de liberación que tardaría 40 largos años. Y que ese pueblo cuando sale al llamado y responde al llamado de Moisés, fíjense que hay un elemento interesantísimo y es que el pueblo empieza a molestarse profundamente porque la esclavitud de los egipcios hacia los israelitas, hacia los palestinos, hacia el pueblo judío, para ser más exacto, tiene mucho que ver un poco, era una especie de esclavitud cómoda. Les pongo un ejemplo. Los judíos tenían un techo donde dormir. El pueblo de Israel era un pueblo nómada, no tenían donde dormir. Vivían en tiendas de campaña. Aquí vivían en los palacios, en casas edificadas. Vivían en un imperio donde tenían un desarrollo de la última tecnología de su tiempo. Los egipcios eran un imperio con una organización militar, con una organización política, pero sobre todo con un desarrollo cultural que le roncaba los motores a cualquier cultura foránea. Era una superpotencia. Y servir en ese pueblo significaba tener muchas ventajas. Entonces, no solamente dormían en casas, tenían un techo donde vivir, sino que además comían y tenían asegurada la comida. Esos pueblos generalmente, los pueblos nómadas, que no eran sedentarios, generalmente tendían a desaparecer. La hambruna los dominaba frente a aquel desierto espantoso que les tocó vivir. Y fue así como el pueblo de Israel, una vez que escuchan el mensaje de la liberación por parte de Dios a través de Moisés, este pueblo quedó purgado. Imagínense, muchos se quedaron en el camino. ¿Y saben quién fue uno de esos que se quedó en el camino? El propio Moisés. Moisés avisoró la tierra prometida, pero no entró. Fue su sucesor el que logra disfrutar de la tierra prometida. Entonces nos vamos a dar cuenta que ese pueblo va tomando conciencia de esa llamada a la cual ha sido invitado por parte de Dios. Y esa conciencia va a establecer una relación que se va a llamar pacto, que se va a llamar alianza. Y en esa alianza hay unas normas. Mira, mijito, tú quieres ser socio mío. Bueno, tienes que cumplir esto. Para tú ser mi seguidor, tienes que ser corresponsable con esto. El cumplimiento de estas normas va a hacer que tú seas acepto a mis ojos.
porque tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y eso se comunica a través de los profetas. Los profetas que tienen la misión de anunciar, de denunciar y de congregar, anuncian, denuncian y congregan, buscan que el pueblo no pierda jamás la centralidad en creer en Dios. Y eso les va a llevar grandes sufrimientos. ¿Cómo no? Pero ese pueblo va a ir descubriendo que Dios es implacable, pero también es misericordioso. Que Dios los ha llevado rumbo al desierto y se han obstinado, muchos de ellos en el mal camino, pero que tienen una meta. ¿Cuál es la meta? Una tierra que emanaría leche y miel. Y fíjense, cuando uno hace una analogía, una interpretación entre el pueblo de Israel, entre una promesa que se hace y el cumplimiento de esa promesa, y uno en esa analogía incluye a la iglesia como el nuevo pueblo de Israel, como una promesa hecha, que es la salvación en la cruz. Jesucristo nos prometió a todos salvarnos, y que luego esa salvación, ya esa tierra nueva, ya no va a manar leche y miel, sino que es una tierra diferente, una tierra perfecta, que es la gloria, que es el reino celestial. Entonces hay toda una analogía muy similar entre un pueblo que se llama a liberarse de la esclavitud y una iglesia que es permanentemente invitada a la conversión, a abandonar el pecado para lograr disfrutar de la vida eterna. ¿Y qué nos pasa a nosotros como ese nuevo pueblo? Bueno, que a veces nos fastidiamos, que a veces dejamos de creer. Mijito, tengo 40 años creyendo, tengo 50 años creyendo, y en cambio los choros, cuando piden algo, pareciera que los ladrones, los inmorales, los que viven una vida totalmente al margen de lo que yo trato de vivir en mi vida de fe, pues pareciera que lo tienen todo. Son ricos, disfrutan un mundo, viven del placer, hacen daño. Entonces, como que, bueno, la alternativa, porque ellos sí, porque yo no, porque estos tipos que no creen en nadie, todo les sale bien, y resulta ser que yo creo en ti fervorosamente, todo me sale mal. A veces no me sale lo que yo quiero, y a veces te hablo y siento que no me escucha. Y en cambio ese desgraciado que ni siquiera te habla, pareciera que tú lo vives consintiendo. Entonces, bueno, no solamente me tengo que calar la enfermedad propia o la de los míos o lo de los seres queridos, la muerte de alguien muy cercano, las dificultades materiales, económicas, la persecución, la difamación, la mentira y todo eso que cada uno de nosotros seguramente tiene muy presente en su vida, como la tenemos cualquier persona normal. Y da la impresión que mientras más creemos, como que más nos quiere fregar el Señor, ¿no? Y eso nos puede pasar porque en alguna oportunidad pudiésemos estar pensando que definitivamente las exigencias, y además tenemos un chichero y una mentira mental cuando empezamos a hablar de las pruebas, cuando empezamos a escuchar cosas que a uno se les grincha la piel, cuando empiezas a decir, bueno, es voluntad de Dios que tu mamá se haya muerto. O sea, no se puede ir contra la voluntad de Dios. Y entonces uno le dice, ¿pero de qué me estás hablando? Uno no puede renegar de la enfermedad porque la enfermedad, bueno, así lo ha dispuesto Dios, y de alguna manera uno tiene que aceptar lo que Dios manda. Bueno, nada más espantoso, ni nada más irreal, y nada más contrario a la propia religión. Es decir, ¿qué estás diciendo? No seas tan bruto. O sea, elimina por favor ese concepto tan negacionista en tu propia vida. La vida de fe no es eso dentro del cristianismo. Está anclada en la esperanza. Entonces, cuando uno empieza a decir, ya va, momentico, se te olvida el libre albedrío, se te olvida la libertad, que es la expresión más grande de la creación. Te hizo a su imagen y semejanza, te hizo igual a... Nosotros somos igualitos a Dios, no somos imagen y semejanza. O sea, que Dios debe ser muy parecido a nosotros, o al revés, para ser correcto. Nosotros somos muy parecidos a Él. Pero además, la grandiosidad no es solamente que nos hizo a su imagen y semejanza, es que nos dio la libertad para acoger o para rechazar el bien y el mal. Y frente a esa contraposición,
Bueno, nos movemos y existimos. La naturaleza sigue un curso. Entonces, de mí va a depender, de mi libertad, cómo yo asumo responsablemente este itinerario que sin duda es provisional. Es así como efímero. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Así nos lo recuerda la propia palabra de Dios. Entonces, eso es un elemento importante. Y por otro lado, entender que esos indicios que Dios va colocando en un pueblo que llama, para que no sea una fe individual, sino una fe comunitaria, la llamada, acuérdense un poco de Abraham, de Adán y de Eva, evidentemente hacer y comprender lo que eso significa. Hay gente que es tan necia que nos quedamos anclados en pensar que si Adán y Eva existieron realmente, ¿no? Y yo creo que para un teólogo, quedarse anclado en eso, no creo que cambie definitivamente nuestra realidad salvífica. En cambio, si nos damos cuenta de cuál es mi misión en lo que hoy me respecta, eso sí es una verdadera y auténtica transformación. Y lo que sí es cierto es que de la fe de un hombre, de la fe de Abraham, que esa fe que fue incondicional, pues se vino una multitud. Y dentro de ese bojote, pero muy después aparecen pues cada uno de ustedes. Y ahí está la grandeza un poco de esta institución. Una institución que además es, cuando uno la estudia, uno dice, caramba, qué increíble es la iglesia. Es decir, me genera el estupor, el rechazo por todo lo que en ella se ha vivido, pero también la aceptación y el amor abnegado de lo que representa ser parte de ella, ¿no? Y claro, cuando te dicen a ti que la iglesia, el Concilio Vaticano II tiene una expresión bellísima que dice, la iglesia es prolongación del cuerpo místico en la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Y que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo articulado, cuya cabeza es Jesucristo. Y es tan perfecta la, digamos, analogía que se hace sobre el cuerpo humano con la iglesia, que si yo agarro un martillo y le digo a Blanca, Blanca, colócame tu mano encima de la mesa, y yo le caigo a martillazo a un dedo de Marta, el dolor de Marta puede ser tan grande que se puede desmayar del dolor. Y fue un dedo el que toqué, no toqué un órgano vital. Pero en ese mismo, y hay que ver, no sé si ustedes se han pisado alguna vez un dedo de una puerta, pero es de los dolores más espantosos. Yo creo que hasta en una oportunidad la reja de la iglesia me la pisé, casi que pensé que había perdido el dedo. El dolor fue tan grande que me faltó poco para desmayarme del dolor. Imagínense ustedes, y yo que soy tolerante al dolor. Entonces, bueno, y un dedo es un miembro, probablemente el más insignificante, pero hay que ver cuando uno no tiene un dedo lo que le cuesta a alguien sentirlo. Es decir, el que no tiene un dedo resiente enormemente y sabe que le falta algo importante. Y resulta ser que para vivir no hace falta tener los 10 dedos, uno puede vivir mucho. Eso no nos quita ni la respiración, ni nos quita la vida. Pero el que no tiene un dedo le cuesta y sabe que le falta un dedo. Y a veces lo vive como algo que es incompleto. ¿O no? Les pregunto. Cuando alguien se siente mal y uno dice, caramba, si fue un dedo nada más, ¿cómo esto me tiene tan de mal humor y cómo esto me tiene tan sometido y tan preocupado cuando realmente esto es un pedacito de mi cuerpo? No, eso no soy yo, todo yo. Y así pasa con la iglesia. Cuando a Julio Pérez le dio la gana de portarse mal como bautizado, es exactamente cuando le caen a martillazo a un dedo y resulta ser que Julio Pérez, que es a lo mejor el dedito chiquito de una mano, bueno, todo el cuerpo se siente afectado. Bueno, con eso un poco es la imagen que yo quiero de alguna manera estructurar de lo que representa la iglesia en su comprensión y en su concepción. Entonces,
Hay unos elementos que son fundamentales, un poco que creo que ustedes hoy lo han tratado. He leído algunos de los trabajos que se lograron hacer, que nos puede ayudar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, ese pueblo que está llamado a la liberación, ese pueblo que se libera de la esclavitud, esa iglesia que quiere abandonar el pecado, pero que vive sometido y vive de alguna manera condicionado a ese mismo pecado. Imagínense San Pablo lo que nos decía: concho, le vale, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que tanto deseo. Y al fin y al cabo, cuando uno se confiesa, esa es una de las primeras cosas que yo suelo decir: conchole, termino haciendo lo que no quiero hacer y dejo de hacer lo que sé que tengo que hacer. Entonces, yo soy tremendo y soy terrible y soy cruel porque sé que no debo hacerlo, pero soy débil, soy muy frágil. Y frente a la fragilidad y la debilidad, pareciera que me justifico siempre. Y bueno, el pueblo de Israel vivió esa realidad. Empezaron a sentir hambre, empezaron a sentir sed, empezaron a sentir miedo. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo a lo largo de su vida cuando se enferma? ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo? Pregúntenle lo primero que siente un enfermo de COVID. Lo primero que siente es, bueno, me siento, bueno, estoy más o menos. Y entonces uno busca un saturador inmediatamente de oxígeno, un oxímetro, para ver cómo está la perola esa. Mira, y fulano, ay, uno se mete el dedo ese y marca ti, 94, 94. Ay, Dios mío. Y uno empieza a, no, pero si yo respiro bien, y no, voy a hacer ejercicio. Entonces ves el poco de viejito y el poco de viejita y va todo el caminando. No, para padre, estoy haciendo ejercicio porque necesito entrenar los pulmones. Mi amor, ¿a quién quieres engañar? O sea, fumaste durante 50 años y ahora quieres que esos pulmones funcionen. No, ¿qué pasó? Fuiste 50 años marihuanera y ahora te vas a meter a deportista. Entonces, bueno, el instinto de preservar la vida, ¿sabes? Y es verdad, yo tengo un poco de viejas, amigas mías muy queridas, que fueron toda su vida marihuaneras y fueron borrachas, o sea, alcohólicas. Ellas se mueren de la risa porque, digamos en un lenguaje un poco más sutil, fumaban y tenían algunos tragos sociales, tampoco era que se emborrachaban, pero esos tragos sociales prácticamente todos los días tomaban 2 o 3 copas de vino. Por supuesto, después de 50 años te podrás imaginar. Entonces, bueno, la idea es que le puedes pedir a tu cuerpo. Tu cuerpo en dos semanas que tú pretendas caminar, con eso no te estás entrenando. Eso lo has debido hacer desde muy pequeño. Bueno, con la fe muchas veces pasa también algo muy similar, pues, ¿no? Solamente que con la iglesia, con la fe, tenemos la ventaja que borrón y cuenta nueva, hijo mío. Lo que pasó con Dimas, que además se robó la santidad, el sinvergüenza ese. ¿Quién era Dimas? Dimas era el que llama a la iglesia el buen ladrón. Ladrón es ladrón, mi hermano. Los ladrones no son buenos ni malos. Los ladrones son ladrones. Por supuesto, son delincuentes. Entonces, pero bueno, uno se arrepintió y el otro no. Y entonces dice San Agustín de Hipona que Dimas le robó a Jesucristo el cielo. Y Dimas fue el segundo en entrar. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ni Pedro, que tenía las llaves, entró primero. Yo me imagino que Pedro, cuando entró en el paraíso, le dijo: pero mijito, pero hasta esto te robaste, desgraciado. ¿Cómo carrizo? Yo tengo la llave de esto. ¿Cómo te encuentro adentro? Ya no te puedo. Ay, no, ya no me puedes sacar. Yo ya entré porque yo entré con el dueño de la casa. Eso pasó con Dimas. Y Dimas se robó el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el reino. Bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de arrepentirnos en el último minuto. Pero tú sabes cuándo va a ser tu último minuto. Entonces hay una expresión muy buena que dice: vive tu vida como si fuese el último minuto de tu vida. Empiezas a relativizar todo. Cuando a ti te dicen: mira, mijito, tienes metástasis.
y no creo que tengas como 20 días de vida. ¿Qué harías? Uno empieza, déjeme decirle, ¿sabe qué hago yo? Agarrar el teléfono. Ay, déjame ver a quién le menté la madre, con quién fui grosero. Déjame ver con quién me porté mal. Déjame, no, aquí sale una persona, plum, eliminar, bloquear, eliminar, sacúdete, para que no me consigan nada, porque el que busca siempre encuentra. Y después del teléfono, llegó alguien que yo maltraté todo. Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y qué le pasó a este? Bueno, hay que aprender a vivir así. Hay mucho resentimiento, hay mucho odio, hay mucha violencia. Entonces, en este caso, bueno, este pueblo le va a tocar duro, muy duro. Y miren, eso es como que yo le diga a Blanca, Blanca, te prometo que te voy a preparar un quesillo. Y pasa un año, y pasan 2 años, y yo veo a Blanca siempre, tranquila Blanca, que yo te voy a hacer el quesillo. ¿Qué creen que pensará Blanca de mí? Que soy un mentiroso. ¿Y ustedes creen que el pueblo de Israel no sintió que Moisés les estaba mintiendo y que Dios habría sido un grandísimo mentiroso porque les habría prometido un sitio donde poder vivir y que después de 30 años todavía, el que tenía 30 ya tenía 60 y el que tenía 60 se murió, se fue para el carrizo? Y de alguna manera digan, ¿y dónde, Carrizo, está esta tierra que emanaría leche y miel? Entonces, los que hemos tenido la posibilidad de ir a Jerusalén, nos damos cuenta, y sobre todo si ingresas por Jordania, uno empieza a recorrer un gran desierto. Y en el monte Oreb, que es una de las montañas de Jordania, donde uno mira todo el desierto, ve al final de ese gran desierto una manchita verde. Y yo le decía al guía, que era un judío, le decía, ¿y esa manchita qué es? No adivina, padre, aquí estuvo Moisés. ¿Qué es esa manchita? ¿Qué cree usted que es esa manchita? Digo, no me digas que es la tierra prometida. Claro, esa es Jerusalén. Y cuando ingresé, era mes de febrero, ingresamos a Jerusalén, eran las 4 de la tarde. Bueno, yo me pude imaginar cualquier cosa, menos que me iba a encontrar en Jerusalén con cipreses y con nieve. Y resulta ser que me encontré que Jerusalén cae 2 días al año nieve. Y aquello me impresionó. Entramos por la iglesia de la Natividad. Me impresionó tanto de ver aquella cosa tan hermosa en medio de aquel peladero de chivo en el siglo XXI. Imagínense ustedes eso, verlo sobre 200 años atrás, lo que representaba esa promesa para un pueblo, entre aquella desolación, aquella inclemencia del desierto, del calor del día, llegando a temperaturas de 50 grados centígrados, y en la noche en temperaturas de 10 grados bajo cero, lo que representaba tener para ese pueblo un sitio donde poder realmente reclinar su cabeza. Entonces, esa interpretación es muy importante porque se repite en la iglesia con una simbología diferente y que va a ser no una irrupción o un corte en la historia de la salvación, sino va a ser el cumplimiento de unas promesas hechas desde antiguo. ¿Qué es la iglesia? El cumplimiento de una promesa. Todo lo que vive el Mesías es el cumplimiento y la revelación plena. Con la muerte del último apóstol, ese es un dato esencialmente teológico que no pueden olvidar. Con la muerte del último apóstol se acaba. Es la revelación máxima, porque Jesucristo es la revelación plena. Se acabó. Por eso que no puede haber 5 libros más de la Biblia. Se acabó. Eso pasó y se completó. Se prometió y se cumplió la promesa. El cumplimiento de esa promesa está en el Nuevo Testamento. Sobre todo cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita para salvarnos a todos los hombres. Entonces, es importante que entendamos que esta iglesia
¿verdad? Que tiene una estructura sociológica anclada, fundamentada en el ejercicio y en la experiencia de un antiguo pueblo que siente la necesidad de ser amigo de Dios y que esa amistad va a ser un acompañamiento largo y continuo con una simbología extraordinaria que va a comunicar lo que Dios desea de su pueblo. Y en esa simbología, pues aparece el hambre, aparece la sed, aparecen batallas que se vencen contra pueblos y dominaciones que eran verdaderos y poderosos ejércitos. Y nadie puede contra Dios. Fíjense que en algunas películas se narra un poco la huida de Egipto del pueblo de Israel cuando atraviesa ese gran mar, que no era ningún mar, porque no era mar, era un gran lago que en un momento subía y bajaba, lo que representaba cruzar de un lado a otro de parte de este pueblo, y que definitivamente los científicos después de 21 siglos determinan que ese es un fenómeno natural, que no fue una varita donde Dios dijo, levanten, cáiganle ahí, que suban 80 metros de ola y arrasen con ese poco de sinvergüenza que sometía el pueblo de Israel, sino que gracias a ese fenómeno natural, bueno, el pueblo pudo atravesar, y luego con la creciente del agua, el pueblo egipcio, el ejército egipcio, no pudo ir a recuperar al pueblo esclavizado para su servicio. Claro, porque el pueblo el faraón y los egipcios descubren que, ¿y ahora quiénes nos van a servir? Perdimos a toda la servidumbre. ¿Y quién ahora va a hacer la comida? ¿Y quién ahora va a mantener a las bestias? ¿Y quién nos va a saciar de nuestros caprichos? Y entonces el pueblo de Egipto busca rescatar a ese pueblo para dominarlo nuevamente en la esclavitud. Y logran la auténtica liberación. Entonces, hay un elemento que nosotros no podemos obviar. Recordemos que tenemos que enumerar los elementos teológicos de la eclesiología. Y esos elementos teológicos de la eclesiología son, uno de esos grandes elementos, la llamada. La llamada. Esa llamada en el Antiguo Testamento es una llamada a un pueblo. Y luego en el Nuevo Testamento es personal. Teresita Moreno, ven y sígueme. Luis Perdomo, Señor, te quiero seguir. Anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y Luis Perdomo agacha la cabeza y dice, ay no, yo tengo demasiadas cosas. ¿Qué va? Yo para pobre, tú, yo me quedo. Y la parábola famosa de aquel, el joven rico, que tenía tanto billete y tenía tanto poder y estaba gozando tanto, pero que era un hombre bueno, dijo, no, ya va, espérate un momentico, limpio jamás. Y entonces agarra y, bueno, yo quiero ser bueno, pero no, a mí no me vas a quitar el billete, ni me vas a quitar el poder, ni me vas a quitar mis comodidades. Entonces, esos elementos, fíjense, lo comunitario llama a un pueblo, llamó al pueblo de Israel, no llamó a Blanquita, a Julio, a Ángela, a Zulima, a Jesús, a Yarexi. No, señores, el curso de eclesiología de la Universidad Católica Andrés Bello es invitado a liberarse de la esclavitud del faraón, y mañana saldremos rumbo a la tierra prometida. ¿Ustedes creen que si Moisés les hubiese dicho, pero acuérdense que eso no es para mañana, son 40 años, ¿oíste? Y ya sabes, fulanito, menganito y sutanito, olvídate porque tú no vas para el baile, tú te quedas en el año 30 y tú te quedas en el año 25 y a ti te van a matar. Y a ti me parezco a George Harris, ¿sabes? Cuando el famoso que empieza, y tú vas a quedar tísico, o sea, tú te moriste, como dice alguien por ahí, y caí muerto, y yo morí, y caí muerto. O sea, imagínense ustedes lo que eso representa. Bueno, pero es nuestra historia, muchachos.
es la historia de nuestro pueblo. A lo largo de, yo tengo 29 años de ordenado sacerdote. Y a lo largo de 29 años de sacerdote, he visto tantas cosas. He visto obispos que pensaba que llegarían casi que a ser papas y terminando prácticamente dejando el ministerio. He visto sacerdotes, bojotes de sacerdotes, también algunos se murieron, muy santos y piadosos, otros con un talante y con una proyección inmensa y terminaron alcohólicos, terminaron que no sirvieron un carrizo, pobrecitos. Y uno no se explica la vida en el caminar, cuántas cosas nos depara la propia vida, porque permanentemente nos toca tomar decisiones y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Llega a ser obispo el que uno no se imagina, el que quería ser obispo no llega a ser obispo y entonces empieza a sentir pues rabia, indignación y los pobres feligreses empiezan a pagar la consecuencia de esa frustración. Empiezan los problemas que muchas veces tristemente acarrea el propio clericalismo. El ejercicio del carrerismo es una expresión del clericalismo. Y entonces una persona que además no solamente es por parte de los que ya estamos ordenados, es que hay actitud clerical por parte de los laicos. Y eso es todavía mucho más peligroso. Miren, no hay nada más que me engrinche cada vez que voy a una celebración de una Eucaristía y veo, por ejemplo, a Eddie de repente, y Eddie me dice, padre, yo voy a ayudarlo en la misa. Y entonces Eddie tiene un alba más espeluznantemente hermosa que la del propio celebrante. Y entonces esa actitud de vestir a los monaguillos con aquel trapero y aquel ropero para disfrazarlos de pequeños curitas. No, eso obedeció a un tiempo. Ya eso no tiene sentido. Es decir, el servicio en el altar tiene una dignidad. Y si Teresita me va a ayudar a mí como ministra extraordinaria de la comunión, o me va a ayudar en el servicio del acolitado, es decir, del servicio del altar, ¿por qué no lo puede hacer vestida como ella viene vestida a la iglesia? Es respetar su propia dignidad y no burlarse de ella. Es decir, te tengo que transformar y te tengo que revestir para hacerte importante del presbiterio. ¿O quiero yo clericalizar a mi laicado? Esa es una de las grandes interpelaciones que hoy en día la teología se hace y que gracias a Dios se ha venido viviendo un proceso de transformación donde el ejercicio del ministerio, de la ministerialidad, que significa servicio, ¿verdad? Esté subordinado y comprendido en la misión de todo bautizado. Y ahí es donde cuando uno cae en cuenta que mi vocación no es menos importante que la vocación de un obispo y que tu vocación como cristiano no es menos importante que mi vocación como sacerdote, porque tendremos un mismo fin. Tú tienes el mismo fin que tengo yo. ¿Cuál? Santificarnos en el ejercicio de nuestro ministerio. ¿Qué significa eso? En el ejercicio de nuestro servicio. Eso es el ministerio. Alguien me pregunta, que no lo veo. Sí, padre, Emilio. ¿Quién? Emilio. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí está la mano levantada. Ah, ok, Emilio Acosta. Mire, padre, con respecto a eso que usted dijo, yo fui monaguillo durante mi infancia y hasta ya la edad adulta, creo que hasta los 25 años, ¿no? Ok. Y pude ver esa evolución que usted ha dicho y siempre lo he cuestionado porque la iglesia es la que ha propiciado un cierto clericalismo en el laico, ¿no? Antes estaba el monaguillo, que era generalmente una persona muy joven, no adulta, que era el que ayudaba al padre en el altar, ¿no?
Después, cuando se instituyeron los ministerios extraordinarios, he visto cómo se instituyen ministros ordinarios no por vocación, sino como premio al que le hacen los mandados al padre, o sea, como premio a determinadas personas sin importar. ¿Qué edad tienes tú, Emilio? 45 años. Ok. Eso por una parte. Luego entonces ya el ministro extraordinario pasó automáticamente a ser monaguillo, que son dos roles diferentes. Y no solo eso, sino que por ejemplo en mi diócesis les dieron un escapulario como para darle una distinción del resto, no sé de quién, ¿no? Que también lo veo que no debe ser, porque el laico es laico, estén ayudando en el altar o no esté ayudando en el altar. Pero más allá de eso también he visto, padre, y eso me ha dado tristeza, la atención que tienen estos laicos a veces, no todos, con el resto de los feligreses es a veces despótica con respecto a la que tiene el mismo cura. Por ejemplo, usted va a buscar al cura para confesarse o para tratar algún tema personal y estos hermanos le ponen una barrera sin ni siquiera haber preguntado al padre si tiene la disponibilidad, porque yo he visto a veces padres muy dispuestos, pero la barrera se la ponen allí como... Entonces eso, yo digo, en vez de propiciar los servicios laicales, que son muchos, como la catequesis, bueno, que ahora se le ha dado a nivel de ministerio, y otros tantos que hay en la iglesia, prácticamente se ha encauzado todo lo que es el servicio laical hacia el ministerio extraordinario de la comunión y se ha creado como una especie de laico de primer nivel respecto al laico del segundo nivel. Y entonces eso es una desvirtuación total. Ya el rol de monaguillo casi no existe porque el ministro automáticamente es monaguillo, así no sepa ordenar el misal, por ejemplo. Y eso, en vez de poner, clarificar las cosas, se ha ido acentuando con esto que les digo, porque se les pone un distintivo, un escapulario, y es cierto lo que usted dice, cada vez se utilizan las armas más rimbombantes, con capucha, y la capucha más grande para resaltar, o se ponen un pectoral, cosa que no usa ni siquiera el sacerdote, sobre el alba, y bueno, pare usted de contar, pero se ha creado un cierto, yo diría, relajo allí con el asunto de los ministerios laicales y el rol del laico. El laico tiene unos roles muy claros y establecidos, ¿verdad? Que son valiosos y son de vocación, y el sacerdote tiene las suyas propias, que no se deberían confundir, porque hay cosas que solamente puede hacer el sacerdote, así como hay cosas que no puede hacer el sacerdote o no debería, y que las puede hacer el laico. Es correcto. Fíjate, eso es, Emilio, una clarísima manifestación de clericalismo, de un clericalismo que no solamente se vive por parte de los ordenados, es decir, de los ministros ya ordenados. Estoy hablando de sacerdotes, de religiosos o también de consagradas, de religiosas, sino que tiene mucho que ver, es decir, fíjense, los colegios de monjas, hay colegios donde las monjas son crueles, provoca agarrarlas con el trapo y tirarlas y batirlas contra una pared y decirle, hermana, a purgarse un poco de misericordia, de amor, de generosidad. O sea, ese trapero, ese poco de tela que tienes encima, trasluce amargura, no trasluces el amor y la misericordia. Eres una frustrada mujer que de alguna manera, lejos de acompañar y de alguna manera de motivar a la gente, te conviertes en una pieza de escándalo. Hay una cosa terrible. Miren, cuando alguien habla de que, ¿quiénes son las que más odian a las monjas? Las que estudiaron con ellas o las que más las quieren también, porque hay que decir las dos cosas. Pero hay una situación terrible, la crueldad, la dureza de ciertas expresiones que, porque en el caso tuyo, Emilio, bueno, en este caso fueron los laicos los que te impiden de alguna manera el acercamiento con el cura, pero hay curas también que no están dispuestos, es decir, uno porque son tan ejecutivos que hay que pedirle como a la mamadita de Tarzán la cita, y otros son excesivamente crueles y duros, que son unas piltrafas como humanos, pero que se quieren demostrar que son intocables y son la mamadita de Tarzán hecha carne. Entonces, todas esas cosas son manifestaciones del clericalismo y que ha costado muchísimo. Al Papa le ha costado el pellejo. A mí no me extrañaría que todo ese proceso de difamación que ha tenido el Papa Francisco cuando lo enjuician de comunista y cuando lo enjuician un poco
hasta hace unos pocos días, alguno de ustedes estaría feliz de verme muerto, pero déjenme decirle que estoy perfecto. Yo no sé si ustedes vieron un poquito una locución del Papa Francisco, bien simpática, por cierto. Bueno, porque el querer producir y el querer provocar un poco en honor a la verdad, una iglesia que sea apostólica, una iglesia que mira con alegría sus orígenes, pero que se proyecta en el futuro como una expresión del amor misericordioso de Dios, que es capaz de establecer acompañamientos a las minorías, que es capaz de brindarle a los desahuciados, a los enfermos, a los tristes, a los que están totalmente descarrilados, darle un sentido digamos, de esperanza. Es una misión que requiere mucha preparación, mucha paciencia y que lamentablemente no todos los ordenados han tenido esa sutileza, esa preparación y esa capacidad de poder acompañar. Miren, yo a una sola cosa le tengo mucho miedo en la vida, una sola cosa, y esa cosa se llama la ignorancia. Yo le temo horriblemente a una persona, a un hombre o a una mujer ignorante. ¿Por qué le temo? Porque, bueno, la ignorancia mata, literalmente mata. Un cardiólogo no bien preparado es un cardiólogo que tiene prácticamente un arma en sus manos para asesinar miles de vidas. Déjeme decirle que la primera causa de mortandad en el mundo, eso no lo repiten mucho, no es el cáncer, no son los infartos, es la mala pericia médica. Son los diagnósticos no acertados de parte de los profesionales. Los grandes escándalos de la iglesia, ¿cuáles son? Cuando te encuentras con un piazo de loco con sotana y ordenado. Bueno, no hay nada más cruel y nada más terrible que encontrarte con alguien que te esté diciendo algo que no está fundamentado. Es decir, yo me he encontrado a lo largo de mi vida con personas que han sido ordenadas de comunidades religiosas donde se invitaba a las personas a flagelarse, a tirarse puñales y a echarse para amansar un poco el cuerpo. Y definitivamente la terrible desgracia que representa un poco una concepción totalmente errada en su vida moral. Nosotros estamos todos llamados a convertirnos, pero no podemos satanizar la sexualidad, no podemos satanizar nuestra condición humana. Al contrario, estamos llamados a santificarla y a trabajarla para mejorar. Y eso es un punto que requiere muchísima preparación. Eso es un punto que requiere un gran empeño por parte de la iglesia. Y fíjense que todavía nos falta mucho. ¿Por qué nos da tanto miedo hacer un apostolado contra las minorías? Contra la diversidad sexual, por ejemplo. ¿Por qué nos da miedo? ¿Cuántos se atreven o nos podemos atrever a acompañar y a evangelizar a las personas transexuales, por ejemplo? ¿O cuántos nos hemos atrevido a acompañar a las prostitutas? ¿O cuántos nos hemos atrevido a asumir como reto la evangelización en el mundo político? Sobre todo en estos últimos tiempos donde, oye, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial hemos visto cómo toda esta incidencia que ha determinado la pandemia a nivel mundial, pues la política, los políticos, los gobiernos han asumido muchas veces políticas tremendamente de control social absoluto. Bueno, gracias a la pandemia, gracias a las políticas restrictivas que hay que seguramente tomar por las medidas, digamos, de bioseguridad, pero que son políticas que son medidores, son tabuladores, donde los diferentes gobiernos del mundo, incluso los más democráticos, corroborados tal cual, pues han determinado un control social absolutamente determinante. Y usted no sale hoy, usted sale mañana. Y entonces, bueno, el virus hoy está suelto, mañana lo van a recoger y pasado mañana lo vuelven Pero son medidas de control social. Y que esas medidas de control social te ayudan un poco a determinar el comportamiento de las masas. Bueno, hemos podido demostrar en esta pandemia que políticas acertadas
que empiecen a atentar contra el miedo de las masas, controlan la población. Entonces, si yo genero miedo en ti, puedo lograr controlar. Entonces, es Maquiavelo, profesor. Claro, pero por supuesto, ¿es que acaso tú crees que no es maquiavélico que nosotros tengamos vacunas de primera, vacunas de segunda y vacunas de tercera? ¿Por qué nosotros en Venezuela no pudimos tener acceso a Pfizer o a Moderna o a Johnson? ¿Por qué nos tiene que llegar única y veintiúnica la China y si acaso la rusa? Que además déjeme decirle que son muy buenas, ambas, pero que se han demostrado que todo el mundo se está contagiando vacunado, igualmente también se está muriendo. Y que además en estos momentos la curva está en un momento, a todo el mundo le preguntan, mira, entubaron al padre tal y se vacunó. Claro. Y yo, ay, Santo Cristo, entonces como que la vacuna no es tan efectiva. Bueno, acuérdate que cada cuerpo es cada cuerpo, pero con ese cuchillo nos tienen ya. Entonces, bueno, esperemos, Señor, esperemos que en este quino no salgamos triunfantes. Pero hemos tenido la posibilidad, así como en otros países han acaparado todas las vacunas más importantes de aquí a 3 años. Bueno, el perraje del mundo, entre eso estás tú y yo, este perraje que llegue lo que tenga que llegar, ¿no? Y definitivamente lo hemos vivido hoy. Eso no es un tema de este país, no es un tema de este gobierno, es un tema verdaderamente que llama poderosamente la atención. A mí en lo particular me llama poderosamente la atención. Es decir, si tú tienes un gobierno que tú puedes o no estar de acuerdo con él, con los organismos internacionales me refiero, pero que definitivamente tenemos acreditación. Este es el único país que creo que tiene 2 presidentes, 2 asambleas, 2 cancilleres, tenemos todo de 2. Somos tan repotenciados que tenemos todo de 2. Venezuela tiene 2 presidentes, uno virtual, uno medio real, uno que lo impugnan, otro que se lo recontraimpugnan. O sea, un verdadero desbarajuste. Pero lo que quiero decirles es, eso es un tema, el tema político, el tema social, nadie lo puede discutir y no es materia de esta cátedra. Pero lo que sí es interesante es, bueno, si tú estás, para mi país, hay una asignación como el Fondo Monetario Internacional de 5.000 millones para realmente otorgar salud a Venezuela, bueno, pongan las exigencias, no se las vayas a quitar. Bueno, ese reclamo a mí, cuando yo le decía, pero si uno opina, uno dice, ay, padre, como que a usted le encanta este gobierno. Y si uno habla lo contrario, como que usted es contrario al gobierno. Es decir, ni una ni la otra. Entonces, bueno, pero si hay un fondo que está reservado para la medicina, para la vacuna, para la prevención, bueno, pongan condiciones. Miren, ustedes van a comprar estas cosas y le vamos a dar estas cosas para que usted las compre y se las suministre a su pueblo. No puede cambiar el concepto. Entonces, a mí me impresiona enormemente los de arriba, los de abajo, los de derecha y los de izquierda, cómo a veces se olvidan del elemento humanizador de un mundo que se debate en grandes dificultades. Ustedes creen que, yo me pregunto, yo no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿por qué Pfizer tiene 95%, digamos, de cobertura y de repente otra vacuna tiene 60% y otra no ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud porque es una porquería, una cosa que salió de un país, de una isla, etcétera, etcétera? La pregunta es medular. ¿Por qué no todas las vacunas tienen el 95%? ¿Por qué yo tengo que hacer de la vacuna un gran business? Si hay una pandemia mundial que se está muriendo la población entera, ¿por qué no hay una vacuna común donde se puedan descifrar y decir, miren, la vacuna tiene estos componentes, todo el mundo produce la misma vacuna para preservar la raza humana? Eso no está pasando. Sí, no hay nada más cruel ni nada más terrible que el perol ese que te clavan en la nariz, que vale $120, el más barato $80, el famoso PCR. Y entonces resulta ser que estuve con Teresita y Teresita, Dios la cuide y la protege y la bendiga,
salió con COVID. Ay, sale con él. Méteme el hisopado ahí. Ajá, cosa negativo. Ay, gracias a Dios. Vivimos en ese rollo prácticamente toda la semana. Yo vivo en ese rollo prácticamente toda la semana porque tengo que ver a mucha gente. Entonces, ¿cuánta plata se requiere? ¿Por qué es tan costoso este hisopado? ¿Por qué verdaderamente no se crean políticas a nivel mundial que permitan verdaderamente facilitar a los países más pobres, a los países más necesitados, que tengamos la posibilidad de obtener una medicina que sea igual para todos? Y eso lamentablemente no adviene, todo por razones económicas. Fíjense que la pandemia ha hecho que muchos países, entre ellos Estados Unidos, China, que manejan un porcentaje de crecimiento económico brutal. La industria farmacéutica se fue para arriba, sobre todo los que hacen tapaboca. En tu vida, ¿cuántas veces compraste un tapaboca? Y ahora son docenas y docenas de tapabocas que tienes que comprar. En tu vida, ¿cuándo habías comprado alcohol? ¿Cuánto alcohol te habías? Uno compraba el frasquito chiquitico. Ahora son 20 litros, 50 litros, 100 litros. Y en la iglesia, eso es un tanque de alcohol. Entonces, hay una industria que se favorece con eso. Las clínicas, ni les cuento. ¿Cuánto cuesta un enfermo de COVID? 20,000, 50,000, 70,000 dólares. Les estoy hablando con cifras reales. ¿No los tienes? Muérete. Pídele a Dios que cambie un poco tu situación, que la tos se te quite y que se haga el milagro. Gracias a Dios hay un bojote de milagros. Y entonces me empiezo, la saturación. No, ay, Dios mío, que me suba la saturación. Y a puntilla de oración llega a 97, ya me salvé. Pero bueno, un paréntesis que más huele a homilía que a clase. Entonces, definitivamente, los elementos que nosotros tenemos que considerar teológicos de la eclesiología es que hay todo un proceso evolutivo que parte de una llamada comunitaria y termina en una llamada personal. Y esa llamada personal configura una nueva realidad, que es la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia ya no es solamente una propiedad de Dios, sino que es prolongación de su propio cuerpo. Y aquí me detengo y rápidamente les doy la palabra porque tengo escasos 30 minutos para terminar la clase. Julio Pérez, cuéntame un poco qué preparaste para el día de hoy. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, básicamente me gustó también cómo estuvo elaborado la tarea. Julio, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Yo soy barquisimetano, soy guaro rajado, pero 13 años en Caracas. Soy un caraqueño adoptado. ¿Estás viviendo en Caracas? Es correcto, en Boleíta. Ok, bueno, adelante. Como le venía diciendo, me gustó la dinámica de la tarea porque nos obliga a utilizar, ser muy coherentes y concisos en una sola cuartilla, sintetizar toda esa información que uno va recolectando de la bibliografía. Con ese objetivo, tomando en cuenta esto, yo lo que hice fue, primero que nada, definir términos para poder delimitar y no extenderme más de lo que tenía que hacer. Por lo tanto, lo que es prefiguración veterotestamentaria. Entonces entendí primero que es prefiguración y luego veterotestamentaria. No me di mala vida y lo identifiqué con la RAE. La RAE nos dice básicamente que entendemos por prefiguración la representación anticipada de algo. Y por veterotestamentario entendemos lo que es pertinente o relativo al Antiguo Testamento. De esta manera yo puedo ya delimitar y entender lo que yo voy a definir aquí es cuáles son las bases o cuáles fueron los modelos que establecidos en el Antiguo Testamento inspiraron y legitiman a la iglesia. Bueno, yo voy directo al grano y de una vez ese modelo que identifiqué con toda la bibliografía y otra bibliografía externa es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el cual lo sustento leyendo Lumen Gentium, y nos dice básicamente, y cito, y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel en la Antigua Alianza.
esto hace un hilo conductor entre el pueblo de Israel y ahora preguntarme por esa alianza. ¿Qué es esta alianza? Entonces esta alianza básicamente es el que a pesar de los pecados y que atenta el pueblo de Israel con ese amor de Dios y todo esto, él a pesar de todo esto establece un pacto, una alianza escatológicamente salvífico, ¿no? Es decir, que hay una salvación a pesar de tu condición natural humana de seguir desobedeciendo la palabra, el arquetipo de pueblo que yo quiero. Esto lo sustento con el Dei Verbum, y utilicé la cita, está en mi trabajo, en su capítulo 4.14. No lo voy a leer, está ahí ubicado y cualquiera lo puede leer. Finalmente, todo esto que le estoy diciendo, el pueblo de Israel como ese modelo, y por último, este tema de la salvación, esa alianza sálvica, escatológicamente sálvica, me pregunto, pero ¿cómo uno yo el Antiguo Testamento, estas dos cosas con el Nuevo Testamento? Es cuando lo logro hacer con un término. Hay muchas maneras, es decir, como ver el origen de la iglesia en Cristo o el origen de la iglesia en la Santísima Trinidad. No me di mala vida y fui directamente al tema del linaje. El linaje en el Antiguo Testamento y cómo el término linaje legitima y vincula a ambos, tanto el pueblo de Israel con la iglesia. Y es este linaje que nace con Abraham, pasando por David, llegando y derivando en Jesús. Cito es a Mateo 1.17, cuando nos dice de modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Luego añado otro elemento que sustentan esta argumentación que les estoy diciendo, esta retórica, que es más que todo semántica, con el tema de la relación entre Cajal del hebreo y Eclesia, que ya todos algo sabemos de esto, ahí no voy a extender, para cerrar finalmente toda esta argumentación con los escritos paulinos, donde dice cómo es esa unión entre iglesia, sustentación de pueblo Israel e iglesia, al decirles que básicamente hay dos fenómenos o dos temas eclesiológicos. Cito es apellitero para cerrar con esto, que la iglesia como consumación del misterio de Israel como pueblo de Dios, es la primera. Y la segunda es la iglesia como comunidad de la vida de Cristo, cuerpo de Cristo, esposa, algo que ya usted ha venido hablando durante la clase del día de hoy. Entonces vemos, no quiero entenderme más, básicamente es eso, un modelo. Excelente. Teresita Moreno, por allá, República Dominicana, háblanos un poco de tu preparación de la clase del día de hoy. Padre. Bueno, el punto de vista que yo tomé fue revisar más histórico, ¿no? Y hacer un paralelismo entre lo que ocurría en el Antiguo Testamento y lo que luego desencadena en el Nuevo Testamento. Como fuente, pues también acudí a Vaticano II y al Dei Verbum, pero también encontré un teólogo luterano, de hecho, que se llama Bandman, ya le digo el nombre, ¿no? Que me gustó como él vio Klaus Bessmann, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Klaus Bessmann. Ah, Klaus, ok. Klaus Bessmann, que entiendo que es especialista en Antiguo Testamento, por eso me gustó una cita de él, ¿no? Entonces yo vi cómo de la salvación, o sea, la promesa salvadora de Dios está desde el principio de los tiempos, desde primero el pacto con Noé, luego el pacto con Abraham. En el pacto con Abraham, Dios le hace esa promesa de que multiplicaré, bueno, lo que ya saben, ¿no? Que todos seremos hijos, usted mismo lo mencionó hoy, ¿no? Y sobre todo cuando dice, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Entonces, como aunque la historia del Antiguo Testamento es sobre el pueblo de Israel, que es el pueblo original, no el pueblo antiguo, sino diría el original, luego nosotros nos convertimos con la venida de Jesús en un pueblo renovado, que es el que construye la iglesia. Me gustó, como le digo, esta cita de Klaus Bessmann, que dice, en mi opinión, la iglesia como pueblo de Dios no puede ser más que un único pueblo. Esta concepción de la iglesia supone admitir la estrecha unión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Solo a la luz de los hechos del Antiguo Testamento, intrínsecamente transformados por la muerte y resurrección de Cristo, culmen de la acción de Dios en favor de los hombres, podemos comprender muchos aspectos de la realidad eclesial. Vi también cómo en el Antiguo Testamento ya se anticipan cosas como el sacerdocio, la autoridad, el magisterio, los altares, o sea, cosas que luego forman parte del día a día de la iglesia. Y bueno, también al final sería pues cuando Cristo designa a Pedro y le dice que va a ser la piedra sobre la que edificará su iglesia, que es lo que comúnmente se acepta como el inicio de la iglesia. Entonces ese para mí sería como el fin, o no es que el fin, sería el hito transformador de unión entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien. Estela Camargo. Presente, padre. Buena. Estela, ¿de dónde eres? De San Cristóbal. Ah, ahora sí te vi le veo la cara, ahora sí, ya sé que eres de San Cristóbal. ¿Cómo está eso por allá? Bien, bien, gracias a Dios. Estoy en una casa de formación. Qué bueno, hermana. Cuéntenos un poco qué preparó. Bueno, más que todo, sí, lo del término, entender un poco lo que era el término iglesia. Tomé algo sobre la Comisión Teológica Internacional, una revista. Entonces nos dice que el término iglesia procede de la idea veterotestamentaria de reunión del pueblo de Dios, tanto mediante la traducción de los 70 como a través del judaísmo apocalíptico. Término dado desde la tradición judía, es decir, del Antiguo Testamento. Por otra parte, encontramos otra visión del término de iglesia a la luz de la Pascua y la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Se nos dice que no existe iglesia en el sentido pleno y teológico del término más que después de la Pascua, bajo la forma de una comunidad compuesta en el Espíritu Santo de judíos y de paganos. De este modo, el Nuevo Testamento ofrece tres posibles definiciones que se acercan a lo que realmente se identifica la iglesia actual desde los orígenes de la misma. Primero, asamblea de la comunidad. Segundo, cada una de las comunidades locales. Tercero, la iglesia universal. Se entiende entonces la idea de prefiguración veterotestamentaria ya como una idea anticipada de lo que surgió con las comunidades, tanto prepascual como pospascual, en los orígenes de la Iglesia Católica entre los primeros cristianos. Más o menos eso fue lo que pude, no sé, como captar y tener esa idea. Está bien, hermana, muchísimas gracias. Ángela, rápidamente. Yo quisiera participar, padre Bartolomé. Claro, todos van a participar, no te preocupes. Ángela, Rápidamente, Ángela, puntualmente. Quiero que todos hablen. ¿Dónde eres, Ángela? Punto Fijo, Estado Falcón. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué preparaste? Yo quiero... Pero rapidito. Sí, rapidito. En lo que entregué, pues hice un recuento de la historia, pero a mí me llama poderosamente la atención un apartado del libro de Eclesiología de Bueno, donde dice: la iglesia es protagonista del misterio de Dios, orientada no solo a la experiencia espiritual, sino a la historia y a la experiencia humana. Yo quiero partir de allí porque me pareció eso sumamente importante. Incluir ya la historia en el relato de la Biblia del Antiguo Testamento, no olvidando que hay un encuentro entre Dios, que nos da lo divino, y el hombre como ser humano, con sus debilidades, con sus minusvalías, pero también con sus fortalezas y capacidades. Entonces eso pues me lleva a entender todo el proceso, ¿verdad?, de la formación del pueblo de Dios, la venida de los profetas, toda esta historia donde las alzas y caídas hacen un proceso que es lo que se da como veterotestamentario, que son los antecedentes de nuestra iglesia actual. Pienso en el pueblo de Dios. Muy bien, porque tenemos poquitos minutos. Gracias. Algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento que argumenten un poco esta concepción de la eclesiología.
Rápidamente, ¿quién desea participar con datos bíblicos? Jesús, Mateo. Jesús. En el Deuteronomio, cuando habla, me refiero al día en que ustedes estuvieron en presencia de Yahvé en el monte Horeb, y él me dijo, reúnanme al pueblo para que oigan mis palabras, así me temerán. Jesús, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Valera, Estado Trujillo, pero vivo en Caracas. Ah, muy bien, adelante. Continúa, pero breve. Aquí en Caracas. Ok, y el otro término que me llamó mucho la atención es la telifa. Y ahí se le da el significado a lo que los sacerdotes o el sacerdote cuando comienza a dar su misa habla en nombre del Padre, es decir, que nosotros hemos olvidado que la reunión, lo que es la Eucaristía, la tenemos con la presencia de Dios. Entonces, eso lo descubrimos cuando vamos viendo la prefiguración en el Antiguo Testamento de la asamblea convocada para el culto religioso. Eso me llamó poderosamente la atención porque siempre hemos descubierto que hay una estrecha vinculación entre el reinado de Dios y la presencia del resucitado en la iglesia. Esto me lo ayudó a conseguir una lectura que tuve con Juan Antonio Estrada, un texto que también les recomiendo, el de Lo bueno de la fuente, donde me habla de esa parte de la prefiguración del Antiguo Testamento. Gracias, gracias. Eddie Camejo. Padre, el concepto de... ¿De dónde eres, Eddie? Bueno, como dijo... ¿De dónde eres? De Los Teques, buenas tardes. De Los Teques. Ok, cuéntanos. Okay. El concepto del Antiguo Testamento, bueno, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento aparece en el libro de Jeremías. No profundicé la cita, pero según lo que más o menos investigué, eso es de donde Pablo saca el tema de pueblo de Dios como iglesia. Otra... Está bien, Mande, el trabajo lo han mandado todos. ¿Hay alguno que no haya mandado su trabajo? Hasta hoy hay chance para recibir el trabajo. Siempre recuerden, es un día antes. Déjame escuchar a los demás. Padre, Es bien. Padre, Bueno. yo le pido al compañero Eddie que me envíe el mío porque tengo un problema con el teléfono y el WhatsApp y me imagino que pues llegas por medio del teléfono de Eddie. Muévelo, Camejo, porque tienes esa ya está enviado, Estela ya está enviado. Se envió. La nota tuya y se la voy a poner a la hermana Estela. No, ya está. Ese está enviado. Hoy ayer. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes a todos. Bueno, padre, yo soy de acá de Caracas, de Santa Paula, el Cafetal, padre. Ok, cuéntame. Bueno, mi trabajo básicamente fue, al igual que otros quizás compañeros por lo que estoy escuchando ahorita, al principio definir qué era prefiguración, qué era veterotestamentario, y la conclusión básicamente es que esa prefiguración, cuando vamos al concepto, lo que es el significado, es que Dios en su mente siempre tuvo configurado esa iglesia o ese pueblo desde el inicio, desde la creación. De hecho, conseguí algo muy bonito que decía que la creación del universo, o sea, fue creada en virtud de la iglesia, de ese pueblo que Dios pensó y amó toda la vida, también desde siempre. También utilicé lo que es la construcción dogmática del Dei Verbum, donde habla de ese caminar, pues, de esa iglesia, de ese despertar del pueblo, de la conciencia, desde la cosmovisión del hombre que va madurando a través de los años, en donde va concibiendo un Dios y lo va entendiendo, para ir entendiendo su mensaje de amor y de salvación, y que al final del día se traduce en la revelación plena de nuestro Señor Jesucristo, que se hace un Dios antes comunitario a un Dios mucho más cercano, donde nos enseña a amarnos, a amar a Dios, a ser más fraternos, a ser más humildes, a ser más cercanos con las necesidades de los demás, pues. Y cierro con una cita de Pablo VI, donde él explica que la realidad humana en la que vive inmersa la iglesia tiene que ser no desde afuera, sino desde adentro, tal cual como el verbo de Dios se ha encarnado y se hizo hombre, que falta acercarse al corazón del hombre para que así la iglesia pueda ser un instrumento íntimo de que la persona se acerque a Dios. Básicamente gracias. eso. José Francisco, gracias. Menos de un minuto, por favor. Bueno,
mi trabajo consistió en rastrear la idea o el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento, porque vi que la idea que estaba ya en la mentalidad del pueblo judío, que estaba rastreada por la Biblia, por la Biblia de los 70, que fue traducida por Eclesia, pero tenía su raíz en una palabra hebrea que se llamaba Cajal, y que esta idea no solamente expresaba simplemente un pueblo de tipo étnico, de tipo geográfico, sino que expresaba a un pueblo que está unido por una profunda raíz espiritual, que estaba sellado en el pacto y en la alianza. Citas bíblicas donde podemos Manasés, continúa. ¿Algún aporte adicional? No repitamos, por favor, porque ya le leí a todos ustedes el trabajo. Lo que yo necesito es que demos aportes diferentes a lo que ya se ha dicho. Manasés. Manasés no me oye. ¿Aló? Christmas, Joy Catalán. Sí, padre, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Rápidamente, hermana, muy sintéticamente. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención cómo es la prefiguración de la iglesia. Y entendí, leyendo el Lumen Gentium, que es una obra misteriosa de Dios que está en los principios de los tiempos y que está fundada en la voluntad eterna de Él en la entrega de Jesucristo. Pero la iglesia supone también previamente en el Antiguo Testamento a Israel, la que prefigura a la iglesia. Luego entendí en el Nuevo Testamento que además tiene otro precedente, es decir, los discípulos con Jesús llamaron y crearon una comunidad de creyentes que se llamaban cristianos. Y luego entendí también que en esta iglesia existente de una manera provisional y oculta. Y en los discípulos podemos hablar de una preformación de la iglesia. Entendí en igual manera que el Espíritu Santo es que construye la presencia de la iglesia, es que la anima y la que santifica. Y también es clara que la iglesia de Dios es la iglesia encarnada en Jesús, que tiene una continuidad sin rupturas entre Jesús y la iglesia, y que la iglesia como tal es transitoria, nuestra realidad es eterna, siempre encarnándose y actualizándose en nuestra realidad social, político, etc. Muy bien, gracias. ¿Alguno quiere decir algo más? Porque ya tenemos que cerrar. Sí, padre. Luis Perdomo, padre. Luis Perdomo. Igual que... de un minuto, por favor. De Ciudad Guayana, padre, soy yo. Bienvenido. Sí. Adelante. Hablo. Claro. Muy bien. Bueno, padre, en resumen, mi trabajo lo iluminé con la Lumen Gentium, ya lo trataron algunos de los compañeros, ya no lo voy a repetir. Como cita bíblica en base tengo a Isaías 2 del 2 al 3 que convoca al nuevo pueblo de Dios, vendrán de todas partes del mundo al mi monte santo y aquí pues se constituirán en un solo pueblo de judíos y paganos. La reflexión también, aparte de la Lumen Gentium, utilicé el libro de Ratzinger, de Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, El Nuevo Pueblo de Dios, y de allí, fundamentado en una cita que él dice: en el antiguo Israel el culto es un acto creador en el que se hace presente la redención histórica y escatológica de Israel, y Israel es creado como nuevo pueblo de Dios. En base a eso, pues el pueblo o la iglesia, la comunidad de los 12, que a él hace referencia, los que convocó Jesús, que está en Marcos, él convocó a los que él quiso, con ellos hizo la comunidad de los 12, que es fundamental para el inicio del pueblo de Dios, ¿no?
Ellos releyeron allí, Jesús se erige, de acuerdo a lo que dice Ratzinger, como el nuevo Jacob, que convoca al pueblo de Dios y la iglesia naciente lo ve como algo fundamental, al punto de que ellos, apenas Judas pues traiciona y abandona la comunidad, ven como algo fundamental, es importante sustituir o llamar a alguien que ocupe su puesto, de acuerdo a lo que nos dice Racine. De tal manera que fundamento tres aspectos que están prefigurados en el Antiguo Testamento: la comunidad de los 12, el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, donde Jesús se autoriza como el Hijo del Hombre, que tiene que ver con la iglesia de los tiempos últimos, o sea, de la iglesia celestial. Y finalmente, el Papa relaciona el momento fundacional del pueblo de Israel, que tiene que ver con la Pascua judía, ¿no?, que está en Deuteronomio 11 capítulo 11 y 12, con la Pascua o con la última cena del Señor, que también, de acuerdo a su visión, a su opinión, es el momento fundacional de la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Creo que en esos tres aspectos pues relacioné así porque él los relaciona. Gracias, padre. Muchísimas gracias. No se preocupen, Bartolomé, Surima, Manasés y los que faltan, Yarexis, Martínez, no se preocupen que la próxima clase serán los primeros en exponer. Los primeros que exponen en la próxima clase son los que hoy no levantaron, no hablaron por un problema de tiempo. La evaluación básicamente de los que no hablaron está basado en lo que escribieron todos. Es decir, ahí es donde está fundamentada la evaluación. Miren, rápidamente, por favor, necesito dejar la tarea para el día de mañana. Por favor, para la próxima semana. Va a ser la tercera sesión, va a ser el día 15, ¿verdad? El 15 de octubre, próximo viernes. Vamos a hablar entonces de los inicios de la iglesia. Nosotros necesitamos hablar. Por favor, Surima, apaga el volumen, por favor. La predicación de Jesús y la comunidad mesiánica. Entonces, vamos a tener el próximo día, 15-10, la predicación de Jesús y la comunidad mesiánica. ¿Qué necesito allí? Pues los datos bíblicos, es decir, ¿en qué momento la iglesia en el Nuevo Testamento fue fundada? ¿Cuáles fueron los momentos, en qué momento bíblicamente argumentados Jesús tuvo la intención o no de crear la iglesia? ¿Cuál es el planteamiento que yo quiero de alguna manera que ustedes desarrollen? Y me lo tienen que hacer por escrito y entregar un día antes. Así que, hermana Estela, fastidie a su compañero para que ya desde temprano a este querido amigo Eddie, para que ya el miércoles o jueves ya le mande su trabajo a través de lo que él le ofreció. Si él no se lo manda, el trabajo de él va a ser el que te voy a evaluar a ti. Entonces, no, padre. No, ¿verdad? Es que fue un accidente, se me dañó el teléfono y le pedía el favor a última hora que... Bueno, y él generosamente lo ha hecho, es una pero broma. Espero que ya la próxima semana es una broma. Eso. Entonces, fíjense, la predicación de Jesús y la comunidad mesiánica. ¿Qué quiero yo en esa próxima clase? Hay que leer bastante. Entonces, ¿qué es lo que hay que leer? Jesús quiso fundar su iglesia. Y yo les voy a preguntar, ¿por qué? Demuéstrame por qué Jesús quiso fundar su iglesia. ¿Dónde lo dice explícitamente? Y hay otros que van a decir, no, señor, no, Jesús no quiso fundar ninguna iglesia. Es una interpretación que hacen sus seguidores para crear la iglesia. Bueno, demostrar cuáles son las diferentes tendencias que existen dentro de la eclesiología que determinan o no que Jesús es el que crea la iglesia, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es que digo, miren, a partir de ahorita la iglesia se va a crear. Entonces dicen, no, es que desde el costado de Cristo nació la iglesia. No, es que después cuando he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, no te preocupes que aquí continuamos nosotros. Y Bullman,
Bultmann, este gran teólogo protestante, llega a decir a finales del siglo XIX, la resurrección es un invento de los primeros cristianos. Y la iglesia se quiere, de alguna manera, anclar, inventó lo de la resurrección de Jesús para que ese grupito, que después llamamos iglesia, tenga perdurabilidad en el tiempo. Entonces, quiero los argumentos bíblicos y teológicos de ese elemento, partiendo de la predicación de Jesús y de la comunidad cristiana, directa o indirectamente. Que van a leer también todo eso en una hoja el día miércoles, le tienen que entregar, y me tienen que entregar al WhatsApp. Desde hoy suban esa tarea al aula virtual, la que ya hicieron hoy, que me mandaron antes de ayer al WhatsApp, ahora súbanla al salón virtual, porque ya digamos fue evaluado por cada uno de ustedes, los que hablaron o los que no hablaron. Y en segundo lugar, el elemento importante de la predicación de Jesús y la comunidad mesiánica, todos van a leer en esta semana la Lumen Gentium. Todos van a leer el documento de la Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, completo. Entonces yo te voy a pedir, Emilio, eso no me lo van a traer por escrito. Lo que me van a traer por escrito es la predicación de Jesús y la comunidad mesiánica. Pero les voy a preguntar, hazme un resumen de la Lumen Gentium. La Lumen Gentium habla de este tema y ahí me voy a dar cuenta un poco rápidamente me voy a dar cuenta quién leyó y quién no leyó. Señores, me excedí por 10 minutos. Cualquier pregunta, duda, por favor, háganmelo llegar al chat, por respeto al tiempo de ustedes y también al mío. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un inmenso placer estar con ustedes en el día de hoy. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Compañeros, que os vaya bien. Amén. Chao, chao.